Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. En nuestra entrega de hoy deseamos presentarle los recursos que Dios nos ofrece en su palabra para ser libres del egoísmo. Permítame preguntarle, ¿alguna vez personas que le aman y le conocen bien han insistido en señalar de su parte una actitud egoísta? ¿Suele usted manejar sus relaciones y asuntos personales y familiares refiriendo todo alrededor de sí mismo? ¿Ha tenido momentos en los que se dio cuenta, quizás demasiado tarde, que de manera abierta o sutil usted se las arregló para hacer valer sus opiniones e intereses a pesar de lo que los demás piensan? ¿Alguna vez se ha sorprendido a sí mismo haciendo un bien muy a sabiendas que en el fondo de su corazón y el verdadero motivo por el que lo hace es para ser reconocido, para obtener admiración? Pues si contestamos con honestidad estas preguntas, tendremos que concluir que todos corremos el riesgo de ser atrapados por el egoísmo. Desde esa actitud muy infantil, por cierto, de querer mostrarse dueño de algo que sabemos que nos pertenece, o el hecho de desear convertirnos en el centro de la atención de los que nos rodean y de aquellos a quienes nosotros amamos, hasta una verdadera actitud egocéntrica que nos permite incluso dejar de lado a los demás o nos lleva a esa actitud. Todos podríamos ser atrapados por este pecado llamado egoísmo. La Real Academia Española define el egoísmo como inmoderado y excesivo amor hacia sí mismo que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás. Ahora, ¿cómo se manifiesta o cómo podríamos nosotros reconocer que estamos cayendo en egoísmo? Pues cuando de forma consciente o inconsciente nos dedicamos a buscar y defender nuestros intereses por sobre los intereses de los demás, pues mucho cuidado, porque eso es una actitud egoísta, o por lo menos un rasgo de ella. También cuando muy sutilmente nos dejamos llevar por motivaciones y tendencias de nuestro corazón que nos llevan a buscar generar una buena imagen, una buena reputación. O sea, hacemos el bien, pero porque queremos buena imagen y buena reputación, también eso puede estar demostrando que estamos cayendo en egoísmo. O cuando exigimos que los demás giren alrededor nuestro, que nos rodeen de atención, que ellos se dediquen a complacernos, que se dediquen a facilitarnos las cosas. Mucho cuidado, puede ser esto un rasgo de egoísmo. Pero también cuando usted y yo nos volvemos incapaces de reconocer nuestros propios errores, nunca le damos la razón a otra persona, nunca le decimos que él está en lo cierto y nosotros en lo incorrecto. Mucho cuidado con eso. Y cuando ignoramos las necesidades ajenas, pasando por alto que Dios quiere que usemos nuestros bienes, nuestros recursos, nuestro talento para beneficiar a otros, todo esto puede ser un indicio, puede estarnos indicando que tenemos egoísmo. Pero también, finalmente, cuando caemos en forma de manipulación y control para salirnos con la nuestra, para que las cosas se hagan como a nosotros nos gusta, es decir, que vamos manipulando y controlando todo. Así que todos estos son rasgos de egoísmo. Pero permítame contarle cómo lo ven algunos expertos. Fíjese que Richard David Precht, un autor del libro que se titula precisamente El arte de no ser egoísta, comenta lo siguiente en este libro. Él dice, en el curso de la evolución, porque él es un evolucionista, en el curso de la evolución, cuanto más inteligentes se volvieron nuestros cerebros, más complicada se fue haciendo la difícil y confusa cuestión de la moral, dice él. El motor, concluye, el motor de nuestra vida social no es otra cosa que el provecho
propio. Esto es lo que piensa este escritor. Y para Anthony Bolinches, que es un psicólogo humanista de origen español, dice en uno de sus libros, donde él de hecho lo titula Recetas para mejorar el mundo. Mire qué curioso. Y él dice, la fórmula para mejorar el clima de convivencia es simple. No se trata de renunciar al egoísmo, lo cual por otra parte resulta, según él, psicológicamente imposible, resulta renunciar al egoísmo, dice él, sino que debemos procurar expresarlo en su formulación positiva, porque en su libro él presenta el egoísmo, dice él que hay un lado positivo y que hay un lado negativo del egoísmo. Y también agrega que hay que limitar al máximo la expresión negativa del egoísmo. ¿Usted qué piensa respecto a este planteamiento? Y otro experto en estos temas, que es un filósofo de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, de nombre Elliot Sober, dice este filósofo y escritor, el egoísmo psicológico es una teoría sobre la motivación que afirma que todos nuestros deseos, los deseos últimos, están dirigidos hacia nosotros mismos. Siempre que queremos hacer bien o mal a otros, tenemos estos deseos hacia los demás, pero de una forma o de una manera instrumental, dice él. En otras palabras, él nos está sugiriendo que si usted quiere hacer el bien hacia otra persona, realmente es porque lo quiere utilizar. ¿Qué piensa usted de todo esto? Ahora, en Huellas de Libertad, nosotros queremos presentarle la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios respecto a este pecado llamado egoísmo? Le invito a quedarse con nosotros. Al regreso, veremos la perspectiva bíblica del egoísmo. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos estamos ocupando de hablar sobre el egoísmo. Ya hemos echado un vistazo a cómo lo ven algunos expertos, pero sobre todo nos interesa encontrar cómo lo ve Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el egoísmo? Porque leyendo la palabra de Dios encontramos las verdades de Dios respecto a nuestros pecados. Y si usted en algún momento ha sido atrapado por este pecado, que quizás todos lo hemos sido en algún momento de nuestra vida, pues en Dios, en Cristo Jesús, podemos encontrar libertad. Recordemos que en esa primera escena de la caída del hombre en el pecado, se da el desenlace de muchos de estas ataduras y de estas cosas que hoy son y están tan vigentes atacando nuestro corazón. Por eso la sugerencia que Satanás le hizo a Eva marcó el inicio del egoísmo en el corazón humano. La sugerencia de Satanás incluía, dejen de girar en torno a Dios. ¿A qué me refiero? A lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 5. Se lo leo. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Satanás cuestionó lo que Dios había planteado al hombre. Satanás desafió aquel primer conocimiento que el hombre tenía de la presencia de Dios, de la comunión que Dios le ofrecía al hombre, y dice, dejen de girar en torno a Dios. Ustedes pueden ser como Él. Por eso es clave esa frase, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. Entonces, ¿qué es el egoísmo según Dios? Es hacer de nuestra propia vida el eje central de la existencia, aún sacando a Dios del escenario. ¿De qué quería ocuparse Satanás? O se ocupó, más bien dicho, pues de decirle al primer hombre y a la primera mujer, ustedes pueden vivir sin Dios.
girar en torno a sí mismos, a sus deseos, y ustedes van a ser como Dios. Además, en este mismo pasaje hay otro sentido que encontramos en esta cita bíblica, que es la idea de que Satanás les dice: agréguenle valor a su vida, agréguenle valor a pesar de todo lo que ustedes tengan que hacer en contra de Dios. Pues una vez más se lo leo porque quisiera señalar esto. Dice que en la segunda parte del versículo: se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué estaba proponiendo él? Ustedes van a ser tan valiosos, ustedes van a tener tanto conocimiento como el conocimiento de Dios. Así que el egoísmo no solo tiene que ver con dejar de girar en torno a Dios y girar sobre sí mismo, sino también sobre esta idea de sumarle valor a mi vida. ¿Cómo? Sumándole valor a través de una actitud de independencia, a través de una actitud de completa autonomía. ¿Cuántas veces nos encontramos usted y yo diciendo: yo sé lo que yo hago, yo sé por qué estoy decidiendo esto? Y en otras palabras, quizás lo que estamos encerrando con esas frases es una actitud de quiero girar en torno a mí mismo y quiero agregarle valor a mi vida tomando mis propias decisiones. Pero un versículo que nos da gran luz también acerca de cómo define Dios el egoísmo lo encontramos en Proverbios capítulo 18, versículo 1. Quizás esta es la definición bíblica más elocuente con respecto al tema. Dice el escritor de Proverbios, dice: el egoísta busca su propio bien. Oiga bien qué frase. El egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. ¿Se ha sentido usted así en alguna ocasión? Que aunque le den razones, aunque le den consejos, usted se revela contra las sugerencias de otros, contra las razones de los demás, creyendo y asumiendo tener la verdad y tener la propia capacidad para definir las cosas de su vida. Pues, ¿sabe por qué es eso? Porque el egoísta busca su propio bien. En tercer lugar, entonces, egoísmo es por sobre todo dedicarnos a buscar el beneficio propio. ¿Cuántas veces nos encontramos con una actitud interna así en asuntos de trabajo, en asuntos de familia, en asuntos relacionales o espirituales incluso, buscando solo nuestro propio bien? Estos tres agregados o estos tres comentarios nos dicen cómo ve Dios el egoísmo. Pues hemos dicho que es hacer de nuestra propia vida el eje central de la existencia. También mencionábamos que egoísmo es agregarle valor a mi vida. Yo quiero demostrar que soy independiente, que yo tengo autonomía. Y finalmente leíamos de la palabra de Dios que egoísmo es dedicarse a buscar el bien propio. Si en algún momento usted se ha sentido ahí o se siente atrapado por un problema de egoísmo, pues estamos aquí para mostrarle qué huellas de libertad nos ofrece Jesús. Jesús, quien es verdad, quien es camino, quien es vida para nosotros, y que Él mismo dijo que si encontramos nosotros la verdad, estamos encontrando libertad. Así que le invito a seguirnos la pista, porque a nuestro regreso le diremos qué huellas de libertad seguir para ser libre del egoísmo. Hoy descubriremos cómo ser libres de este pecado, el egoísmo. Y recordemos que los expertos de la Real Academia Española dicen que egoísmo es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente el interés propio sin cuidarse del de los demás.
pero nos ha interesado mucho y es una de las metas de nuestro programa, dejar en su corazón la perspectiva bíblica. 3 cosas hemos mencionado sobre el egoísmo, que egoísmo es quitar a Dios del centro y hacer de nuestra vida el eje central de la existencia que Dios mismo nos ha dado. También hemos visto, según la palabra de Dios, que la propuesta antigua de Satanás fue llamarnos a la autonomía e independencia, aún desobedeciendo los mandatos divinos. Pero finalmente leíamos en Proverbios que egoísmo es, por sobre todo, dedicarnos a buscar el bien propio. Más importante, contestemos, ¿cómo ser libres del egoísmo? ¿Cuáles son las huellas de libertad que ya Dios nos ha trazado por medio de su palabra para que usted y yo podamos mantenernos libres de este pecado? Quiero compartir estas huellas con usted. La primera, reconozca y trate con el egoísmo como lo que es. Es un pecado. Ser egoísta, volverme egocéntrico, eso es pecado a los ojos de Dios. Y será pecado en su vida también si usted lo permite. Recordemos que cuando el hombre pecó y Dios demandó de él una respuesta de lo que había hecho, y Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? No porque desconociera qué el hombre había hecho o si le había desobedecido o no, sino para darle la oportunidad de volverse responsable delante de Dios por sus actos. Pero recordamos las palabras de Adán en Génesis 3:12. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto y yo comí. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Quitándose responsabilidad de encima, pero también mostrando desde ya que había nacido en su corazón el egoísmo. Voy a salvar mi pellejo, voy a salir bien librado, sin importar, en este caso, pues su esposa, la mujer de él, sin importar cómo quede Eva, le tiró la responsabilidad a Eva. Eso es lo que hace un corazón egoísta. El pecado del egoísmo nos lleva a una actitud de cuidar solo de nosotros, cuidar únicamente de mis intereses. Entonces, ¿cómo podemos tratar con el egoísmo? Reconociéndolo y tratando con el egoísmo como lo que es un pecado. Otra huella de libertad que Jesús nos ofrece por medio de su palabra es que aprendamos a filtrar las motivaciones. Aprenda a filtrar sus motivaciones. Cuando usted va a hacerle un bien a otro, cuando usted está gestando una conversación, cuando usted está haciendo una propuesta de negocios. Por supuesto, hay una medida sana en la que nosotros podemos sacar ganancia de toda instancia, pero mire usted lo que nos dice Filipenses 2:3 acerca de los motivos, las motivaciones. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo cambiaría nuestro entorno familiar, laboral, ministerial, de vecindario si nosotros aplicáramos principios como este? Aprender a filtrar las motivaciones. La invitación de Pablo entonces es que nos hagamos un cuestionamiento interno delante de Dios de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la motivación que nos mueve, valga la redundancia, que hace que nosotros decidamos por algo, por una actitud de hacerle el favor a otra persona, de beneficiar al necesitado? Pues hay que filtrar las motivaciones para tener el cuidado de no ser egoístas en aquello que estamos haciendo incluso bien, pero que quizás el egoísmo se haya filtrado. Y finalmente, haga el bien de manera secreta. Nosotros necesitamos aprender a hacer el bien sin anunciarlo, sin convocar a que otros nos vean, solo a los ojos de Dios. Que sea Dios el único que se entera del bien que hacemos. Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2 nos recuerdan cómo Jesús abordó este tema. Dice así, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. O sea, el problema no era ni siquiera que hicieran los antiguos el bien delante de la gente, sino que su motivación fuera llamar la atención. Por eso Jesús
sugirió lo siguiente: si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, y aquí viene el consejo del maestro, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. O sea, que no te ocupes de que se publicite el asunto, de que los demás lo reconozcan, que todo el mundo te rodee y diga qué bien lo que hiciste, sino más bien apliquémoslo de esta manera: hacer el bien de forma secreta solo a los ojos de Dios, dejando que la recompensa venga de Dios, dejando que Dios sea el que se entera del favor o de la necesidad que nosotros cubrimos. Yo le quiero invitar para que oremos en base a estos tres principios y le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a vivir conforme a ellos. Oremos. Señor, queremos reconocer que el egoísmo es un pecado, que toda tendencia hacia hacer de nuestra vida el eje central de la existencia es pecado, porque solo tú mereces estar en el centro de nuestros corazones. También te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a filtrar nuestras motivaciones. Si alguna motivación, Señor, plagada de egoísmo, estamos dejando habitar nuestro corazón, que la descubramos y que la saquemos. Y también, Padre, oramos para que nos ayudes a hacer el bien de forma secreta, de tal manera que no necesitemos el reconocimiento de otros. Gracias, Padre, porque en Cristo somos libres. Amén. Pues hoy hemos aprendido a encontrar libertad del egoísmo. Síganos la pista, porque estaremos aquí para mostrarle huellas de libertad.